¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el reto de Pokémon Esmeralda utilizando únicamente Pokémon del tipo psíquico. A diferencia de las series de solo Shinies que tenemos en el canal, en esta ocasión tendrán toda la aventura resumida en un solo video, ya que nos ahorraremos mucho tiempo al no tener necesidad de hacer Shiny Hunting, pero no se preocupen, que también les seguiré trayendo las series episódicas que tanto les gustan. Así que si este nuevo formato es de su agrado, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para traerles más videos de este estilo. Las reglas que tomaremos en cuenta durante la aventura son las siguientes. Solo puedo utilizar Pokémon de tipo psíquico en el equipo, no aplican esclavos MO. No podemos sobrepasar el nivel de los Pokémon más fuertes de los líderes de gimnasio. Solo podemos utilizar objetos curativos durante el combate y no se pueden comprar. Si un Pokémon se debilita, quedará cancelado. Por último, tengo que poner mote a todos los Pokémon que capture, los cuales serán elegidos entre los miembros del canal, y jugaremos en el modo de combate fijo. Dicho esto, los dejo con Pokémon Esmeralda utilizando únicamente Pokémon del tipo psíquico, así que pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Por ser una ocasión especial, elegimos esta vez a la chica como personaje. ¡Porque las grandes me rompen el c***! Como no cabe el nombre completo de nuestro canal, le pusimos solamente Autora, aunque mi nombre real es Oscar, como algunos ya saben. Llegamos a Villa Raíz dentro de un camión de mudanza, donde había un enorme mueble justo al lado de nosotros, que nos pudo haber aplastado fácilmente, lo que deja entrever que nuestros padres no nos quieren. Ahí nos recibió nuestra madre, que se encontraba triste de que hayamos sobrevivido. Cambiamos las opciones del juego poniendo la velocidad de texto en rápido y el tipo de combate en fijo. También cambiamos el marco por uno más acorde al tipo psíquico, según yo. Ajustamos el reloj de nuestro cuarto. En mi rancho era las 3:40 de la mañana cuando andaba jugando a esto. Y tomamos la poción del PC. Luego fuimos a invadir la casa de nuestros vecinos y nos intentamos robar esta Pokéball que se encontraba tirada en el suelo. Pero un anciano canoso nos descubrió. Actúa normal. Y nos dijo que en realidad no eran canas sino un gorro, pero no le creímos. Elegimos a Mudkip para rescatar al inútil del profesor del ataque de un Zigzagoon y le dimos el mote de Naruto, porque es nuestro Pokémon de relleno. El profesor Abedul nos pidió buscar a su abuelo Bruno, así que cruzamos la ruta 101 hasta el pueblo escaso, donde estafamos a este señor para que nos diera unas pociones, y encontramos al abuelo más adelante en la ruta 103. Combatimos contra él y lo vencimos a duras penas. Seguimos al viejo de vuelta al laboratorio y el profesor nos entregó la Pokédex. También recibimos las Pokéballs, por lo que ahora podíamos capturar a nuestro verdadero inicial, sin ofender a Naruto. Nos despedimos de nuestra madre adoptiva, quien nos regaló unas deportivas para ir más rápido, pero nada más rápido que la tecla de espacio. Y fuimos hasta la ruta 102 en búsqueda de un Ralts que no se atrapó. Y después de un tiempo considerable, por fin apareció, pero salió macho, así que nos hicimos pato y no lo capturamos. Como no salía el hembra, decidí cambiarme de zona, y después de otros 15 minutos, más o menos, con la tecla de espacio presionada para aumentar la velocidad, por fin apareció la Ralts hembra que tanto estábamos buscando. La capturamos y, como de costumbre, le dimos el mote de Maffer. Mantuvimos a Naruto un rato más en el equipo hasta que Maffer aprendió confusión para defenderse sola, o al menos intentarlo, y por petición de nuestro papá, le enseñamos a capturar un Ralts a este niño, que por cierto le salió trapo. Saliendo de Ciudad Petalia nos encontramos con este chavorruco Stalker, y para alejarlo de nosotros le confesamos que éramos un hombre con avatar femenino, luego salió corriendo. Nos disponíamos a cruzar el bosque Petalia, pero nos topamos con nuestro primer gran obstáculo. En este lugar hay un combate obligatorio contra un recluta del Team Aqua, que lleva un Pushiena en el equipo al que no hay manera de hacerle daño ya que Maffer solo conoce confusión, así que tuvimos que ingeniarnos una estrategia para vencerlo. Subimos a Maffer hasta el nivel 14, un nivel por debajo del Nospas de Petra, y le equipamos una valla araña para aguantar lo mejor posible. Fuimos gastando todos nuestros movimientos mientras utilizábamos vallas y pociones para recuperar vida, hasta que nos quedamos sin PPs y comenzamos a golpear con combate. Después de como 10 horas y de habernos gastado 2 vallas y 3 pociones, debilitamos por fin el Pushiena. Recibimos una super bola como recompensa y viajamos hasta la ruta 116 para capturar a nuestro segundo Pokémon, un Abra al que llamamos Seeker, uno de nuestros miembros del canal más recientes. Regresamos a Ciudad Férrea e ingresamos al gimnasio para enfrentarnos a Petra.
Sacamos a Maffer y comenzamos a spamear doble equipo y gruñido para evitar el mayor daño posible. Luego recibimos un tumbarrocas por parte de Geodude que activó nuestra valla araña, y a pesar de que teníamos la evasión a tope, nos acertó también un lanzarrocas, obligándonos a usar una super poción, pero lo debilitamos de un golpe crítico de confusión. Su segundo Geodude cayó sin hacernos ningún rasguño, por lo que ya solo quedaban Ospas, al cual bajamos el ataque a base de gruñidos, y esquivando la mayoría de sus tacleadas, lo comenzamos a golpear con confusión, pero cada que estábamos cerca de debilitarlo, Petro utilizaba una poción para curarlo, y esto se repitió como 4 veces, hasta que por fin se dio por vencida y conseguimos tumbar a su último Pokémon, consiguiendo así nuestra primera medalla de gimnasio. Capturamos este Slackoth al que llamamos Tijera para darle la MO corte, y entrenamos a Iker hasta el nivel 16 para que evolucionase en Kadabra, esperando que aprenda algún movimiento útil, ya que se venía otro combate más contra el recluta del Team Aqua que enfrentamos en el bosque. Fuimos hasta el túnel Fervergal para ayudar a este viejito pelón, y para poder hacerle frente al Pushiena del recluta nos gastamos todos los PPs de Kadabra contra un Whismur salvaje. Vencimos a Lomito Darks utilizando combate y recuperamos las piezas de Devon robadas. Además rescatamos este Wingull que pertenecía al señor pelón de la entrada. Saliendo de Ciudad Férrea nos encontramos con el abuelo que nos quiso retar un combate pero no aceptamos. Miedosa. Pero luego cambié de opinión. Vencimos a su Wingull y Trico sin muchos problemas, gracias a Iker. ¿Qué decías? Y fuimos a la casa del señor Arrenque para pedirle que nos lleve al pueblo Zulisa en su barco. Cruzamos la ruta 105 a través del mar y llegamos a nuestro destino. Lo primero que hicimos fue ingresar al gimnasio, ya que al ser de tipo lucha no deberíamos de tener problemas para vencerlo. Busqué el mapa del sitio en internet para evitar a todos los entrenadores y llegamos hasta Marcial. Comenzamos el combate sacando a Maffer y empezamos a hacer doble equipo para evitar que Mashop nos ataque, pero como de costumbre no funcionó tan bien. Aún así logramos debilitarlo de un par de ataques de confusión. Meditite se la pasó spameando puño certero, pero como nunca lo dejamos de atacar no pudo hacernos daño. Ya solo quedaba Makujita. Me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. Así que cambiamos por Iker y lo debilitamos con confusión, consiguiendo nuestra segunda medalla de gimnasio. Le entregamos la carta Máximo que nos recompensó con la MT ala de acero, que de momento no nos sirve de nada, y le pedimos al señor Pelón que nos llevase ahora a Ciudad Portual. Aquí nos colamos a un museo donde cobraban 50 Pokémonedas por entrar. Hablamos con este recluta que resultó ser el mismo del túnel Fervergal y nos regaló la MT ladrón para que nunca más nos acerquemos a él de nuevo, la cual nos vino perfecto para dársela a Iker y vencer al par de reclutas del Team Aqua que llegaron a joder en el piso de arriba, donde se encontraba el Capitán Babor. Ok, evolucionamos a Maffer en Kirlia y viajamos a la ruta 110 donde nos encontramos con el abuelo Bruno que nos pidió combatir contra él de nuevo. Atacamos a Maffer frente a su Slugma y bosteamos nuestro ataque especial a tope con paz mental. Luego barrimos a todo su equipo con confusión. Nos dirigimos a Ciudad Malvalona donde nos encontramos al chico del Ralstrapo y después de vencerlo ingresamos al gimnasio. Desactivamos todas las barreras eléctricas y llegamos hasta Érico. Repetimos la estrategia de utilizar paz mental con Maffer hasta el infinito. Mientras recuperábamos vida con las Coca-Folas, tumbamos a 3 de los Pokémon de Érico con confusión hasta que salió Manectric, que aguantó el golpe con un cuarto de vida y se recuperó con Vallasidra. Luego casi nos debilita de un ataque rápido. Así que cambiamos por Iker y después de que su Manectric se golpeara a sí mismo por la confusión, lo acabamos con un Psicorrayo, consiguiendo así nuestra tercera medalla de gimnasio y la MT Onda Voltio que nos viene muy bien para Maffer. Obtuvimos la MO Golpe Roca de este científico y ayudamos a esta pareja de novios a reencontrarse después de 6 meses por culpa de una roca, y como recompensa nos dieron también la MO Fuerza. Luego se fueron a recuperar el tiempo perdido. Pasamos por la senda ígnea y la ruta 114 hasta llegar a la cueva Cascada Meteoro, donde por fin podíamos capturar un nuevo Pokémon. Contra todo pronóstico nos encontramos con un Shiny, y más increíble aún, uno que podíamos llevar en el equipo. ¿Cómo llegó eso ahí? Para ponerlos en contexto, las posibilidades de encontrarse con un Shiny en esta generación son de 1 entre 8192, el doble que hay en los juegos actuales, así que tuvimos mucha suerte. Lo capturamos con una Pokéball y le dimos el mote de Nova, luego lo sacamos frente a un Solrock salvaje cualquiera para ver sus brillitos y casi lo perdemos por intentar huir. Más adelante nos encontramos al equipo Magma haciendo de las suyas y escuchamos sus planes de ir al Monte Cenizo
Nova. Nos dirigimos hacia allá subiendo por el teleférico y nos encontramos por primera vez a Magno, el líder del Team Magma, que resultó ser un chavorruco fanático de Metallica. Esto explica su enemistad con el buchón de Aquiles. Este es un combate complicado, sobre todo por su Maillena, pero haciendo uso de doble equipo y paz mental logramos acabar con todo su equipo sin ninguna baja. Recuperamos el meteorito robado y de camino al pueblo Lavacalda capturamos este Spoink al que llamamos Esmirna. Pasamos por el gimnasio de tipo fuego donde nos enfrentamos a la novata de Candela. Con el lanzarrocas de Nova tumbamos a su Numel y Maffer se encargó del resto bosteándose al máximo con paz mental y atacando con psíquico, consiguiendo así nuestra cuarta medalla. Saliendo del gimnasio nos encontramos con el abuelo quien nos entregó las gafas aislantes con las cuales ya podemos ingresar al desierto para capturar un nuevo Pokémon. Pero antes tomamos el huevo de esta anciana que contiene un Wynote, así que nos sirve. Capturamos a Baltoy en el desierto y lo llamamos Lipoki. También aprovechamos para evolucionar a Maffer en Gardevoir, luego cruzamos media región para regresar a Ciudad Petalia, donde está el gimnasio de nuestro padre adoptivo. Vencimos a todos sus hijos perdidos, no sin antes tener que regresar a curar al centro Pokémon cada que cruzábamos una puerta, y llegamos a la sala del líder. Padre, vengo a reclamar la herencia. Comenzamos el combate con Lipoki y atacamos un par de veces con Psicorrayo. Luego recibimos un golpe de imagen y cambiamos por Maffer para debilitarlo de un golpe y evitar el uso de una poción. Además, al copiar la habilidad de ritmo propio, evitamos ser confundidos con Danza Caos, algo que por supuesto tenía planeado. Guiño guiño. Luego salió Vigoroth, que resultó ser más lento que Maffer y cayó de un solo golpe, pero entonces Norman sacó a su Pokémon más fuerte, Slaking, que aguantó con la mitad de vida el psíquico de Maffer y se regeneró con una Balla Sidra. Volvimos a atacar esperando el crítico, pero no sucedió y nos durmió con bostezo, así que usamos una Balla Tania y el muy cerdo de Norman usó una poción, pero después de recibir un potente imagen lo tumbamos de un par de golpes de psíquico. Ya solo quedaba Linun, pero estábamos a 47 PS y no quería arriesgarme a perder a Maffer. Así que cambiamos por Nova, que gracias a su tipo roca debía aguantar mejor los golpes, pero Linun usó tambor que aumentó muchísimo su ataque, perdiendo la mitad de sus PS, y nos quedamos a nada de debilitarlo con lanzarrocas. Pero el cerdo de nuestro padre utilizó otra hiperpoción, así que teníamos delante a un Linun mamadísimo y casi a tope de vida. Utilicé una poción para tantear su daño y me di cuenta de que no podía mantener a Nova, así que teníamos que hacer un sacrificio para sacar a Iker en turno limpio, y el más indicado era Lipoki, ya que más adelante podemos encontrar salvaje a Claydol, por lo que había posibilidad de hacerlo renacer como el ave fénix. Lipoki cayó de un solo golpe de imagen y sacamos a Iker, que sabía que sería más rápido, pero no estaba seguro si su psicorrayo sería suficiente para tumbar al Linun. Pero para nuestra fortuna, Iker acertó un golpe crítico dándonos la victoria, y conseguimos así nuestra quinta medalla de gimnasio, de manos de nuestro padre, pero perdimos nuestra primera vida. Recibimos la MO Surf de este señor metiche, que no recuerdo quién es, y sacamos a Naruto del PC para enseñársela. Mi momento ha llegado. El huevo de Wynote por fin eclosionó mientras paseábamos por ahí y le dimos el mote de Pan. Pensaba ponerle pan tostado como el Mr. Mime de la serie de Let's Go, pero salió hembra. Nos dirigimos entonces a Ciudad Malvalona para cruzar el imponente océano. Del otro lado nos encontramos a Máximo, que nos recomendó entrenar diferentes tipos de Pokémon. Lo que no sabes es que estamos en un reto de solo psíquicos. Avanzamos un poco más y comenzamos una pelea contra estos dos entrenadores, que después de ver a sus Pokémon me di cuenta de que fue un grave error, pero gracias al rayo confuso de Esmirna y los ataques de Nova e Iker logramos vencerlos, y terminando el combate Pan evolucionó en Wobbuffet y aprendió mismo destino, que estoy seguro que nos será útil en un futuro. Fuimos hasta el centro meteorológico para expulsar al Team Aqua de ahí con la ayuda de Maffer, y tras cruzar el puente de la ruta 119 apareció el abuelo Bruno para retarnos a un combate. Él comenzó con Slugma y nosotros sacamos a Nova, y de un solo lanzarrocas acabamos con él. Luego salió Grovyle y por alguna razón que desconozco hice masa cósmica en vez de cambiar de Pokémon, así que casi nos debilita con hoja aguda. Luego cuando quise hacer el cambio por Maffer, su Grovyle usó persecución y perdimos a nuestro Solrock Shiny.
Nos bosteamos la evasión con doble equipo y aprovechando que la lagartija de Grovyle no daba ni una, lo tumbamos con psíquico. Al último salió Pelipper, que tampoco nos acertaba ningún golpe, pero se la pasaba haciendo protección. Luego de la victoria, Bruno nos entregó la MO vuelo. Como perdimos a Nova, que era el Pokémon que nos era más útil para el siguiente gimnasio, evolucionamos a Smirna en Grumpy. Luego fuimos con Máximo, que se encontraba en la ruta 120, para que nos diera los detectores Devon. Y quitamos al Kicleon, que obstruía el camino para ingresar al gimnasio, que me recuerda a un centro comercial por estas cosas. Espero no ser el único. Llegamos hasta Lana y comenzamos el combate, con algo de miedo después de haber perdido a Nova, pero Maffer se encargó de todos y cada uno de sus Pokémon, bosteándose con paz mental y doble equipo, barriendo con psíquico y onda voltio todo lo que se le puso enfrente. Después de conseguir la medalla nos dirigimos al Monte Pírico, donde capturamos a este Shimeko, al que llamamos Romero, y que de momento se quedará en el PC. También pasamos por la zona Safari, donde capturamos este Natu, que llamamos Luis, y un Girafari, al que llamamos Cuapio. Le dimos un caramelo raro a Luis para que evolucionase en Xatu y poder darle la MO vuelo, y viajamos al pueblo Lavacalda para ingresar a la guarida secreta del Team Magma. Ahí nos encontramos a su líder Magno, y presenciamos cómo el menso intentó despertar a Groudon con la esfera azul, pero como nadie se lo esperaba, salió mal y se fue volando. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pen? Comenzamos el combate con Grumpy y usamos Rayo Confuso. Luego sacamos a Maffer para bostearnos hasta el infinito y como de costumbre barrimos a todo su equipo. Volamos de regreso a Ciudad Calagua y ahí se encontraba Bruno campeando la entrada del supermarket por alguna razón. Y dale con eso. O sea que este era el último combate contra el rival. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El equipo Aqua estaba haciendo de las suyas en Ciudad Portual, así que fuimos allá y resulta que el buchón de Aquiles se había robado un submarino. Lo seguimos hasta la base de Ciudad Calagua, pero llegamos tarde porque Aquiles ya se estaba yendo a otro lado. Cruzamos el mar hasta Ciudad Algaria e ingresamos al penúltimo gimnasio, que también es de tipo psíquico. Para ello le dimos la MT Bola Sombra Maffer que recogimos previamente en el Monte Pírico. Movimos las estatuas para llegar hasta los líderes Vito y Leti, así es, como ya saben, este es un combate doble, y comenzamos el encuentro. Sacamos a Luis y a Cuapio, luego golpeamos con trueno a Xatu, quitándole media barra de vida y paralizándolo, pero como tiene la habilidad sincronía nos pasó el estado. Usamos un restauratodo en Cuapio y tumbamos de un segundo trueno a Xatu, cambiamos por Pan y Maffer y nos bosteamos con paz mental, luego usamos bola sombra y contador contra Claydol para debilitarlo. Lunaton comenzó a bostearse con paz mental y Solrock casi debilita a Pan de un lanzallamas, así que tuvimos que cambiarlo por Smirna. Confundimos a ambos Pokémon con Rayo Confuso, después golpeamos a Lunaton con psíquico y bola sombra, luego se mató a sí mismo por la confusión. Ya solo quedaba Solrock, que de un lanzallamas quemó a Smirna y con un PS aguantó las quemaduras, así que sacamos a Iker y de un golpe crítico al ladrón conseguimos la victoria, ganando así nuestra séptima medalla de gimnasio. Ayudamos a Máximo a sacar al equipo Magma del centro espacial y nos recompensó con la MO buceo. Luego intercambiamos una parte azul por una piedra agua y capturamos un Staryu pescando en Ciudad Calagua, al que llamamos Nicanor. Lo evolucionamos en Starmie para poder utilizarlo en el equipo en lugar de a Iker, ya que no pude evolucionarlo en Alakazam por ningún medio, debido a que el emulador que estaba utilizando no tenía la opción de cable link, ni randomicé la ROM antes de empezar a jugar, pero bueno, nos seguirá apoyando desde la banca. ¿Primera vez? Nos dirigimos entonces a la caverna abisal donde Aquiles intentaba despertar a Kyogre. Lo vencimos en combate gracias a Luis y como era de esperarse todo se salió de control, como pasó con Magno. Así que tuvimos que seguir a Máximo hasta Ciudad de Recípolis para arreglar su desmadre. Ahí nos encontramos a Groudon luchando contra Kyogre en un montoncito de tierra y les pedimos por favor que no peleen. Pero no funcionó, así que tuvimos que ir al Pilar Celeste donde nos esperaba Pluvio. Aquí buscamos un Claydol salvaje para atraparlo y hacer renacer a Lipoki. Nigga, what the f
Lo capturamos y subimos a la cima para despertar a Rayquaza. Luego volamos de regreso a Recípolis y presenciamos cómo Rayquaza de un solo rugido paró la pelea. Después de esto, Pluvio nos entregó la MO Cascada, pero para poder utilizarla tenemos que vencer al último líder de gimnasio. Este juego me lo he pasado como 50 veces, así que me sé de memoria el camino que hay que recorrer para llegar hasta el líder sin caernos. Para este combate decidí darle la MT de rayo a Nicanor, ya que era el más indicado para afrontar el desafío. Comenzamos haciendo reducción para evitar el mayor daño posible, y de un solo rayo acabamos con Lubidisk. Luego salió Groudon, que aguantó el golpe y antes de caernos coló un Mofa. Whiscash comenzó a subir su defensa con Amnesia y nosotros atacamos con Surf. Luego cambiamos por Pan y de un contador cayó debilitado. Mantuvimos a Pan y usamos Manto Espejo contra Sealio, dejando su vida en amarillo, y regresamos a Nicanor para rematarlo con rayo. Ya solo quedaba Kingdra, que el muy cerdo comenzó a subirse a la evasión con doble equipo. Aún así le acertamos un par de ataques. Cambiamos por Maffer para intentar rematarlo con psíquico, pero fallamos y Kingdra usó descanso. Luego se despertó con una valla Tania que tenía equipada. Nos bosteamos con paz mental y en un turno logramos acertar un psíquico que para mi sorpresa acabó con Kingdra de un solo golpe, consiguiendo así nuestra octava medalla de gimnasio y la posibilidad de utilizar cascada fuera de combate. Nos dirigimos entonces a la calle Victoria, donde me di cuenta que mis Pokémon habían contraído el Pokérus, así que dejen su F en los comentarios. También nos encontramos de nuevo al chico del Ralstrapo, que nos retó un combate exclamando que esta vez no perdería. Antes de encontrar la salida de la cueva, combatimos contra este entrenador guay que tenía un Cacturne en su equipo, el cual nos dio muchos problemas y debilitó a Luis con finta, haciéndonos perder otra vida. Llegamos a la liga Pokémon y después de levelear a todo el equipo y traer de vuelta a Lipoki a la plantilla principal, ingresamos a la sala de Sixto, Elite Four, que se especializa en el tipo siniestro, por lo que se venía probablemente el combate más difícil de todo el juego. Decidí comenzar con Nicanor frente a Maigena y acertamos un golpe crítico de rayo, que casi lo debilita. Cambiamos por Lipoki anticipando el uso de Restaura Todo y metimos un pantalla luz. Luego recibimos un triturar que aguantamos decentemente, utilizamos terremoto y después de atacarnos con doble filo cayó debilitado por el recoil. Cheatfree salió al campo, así que sacamos de nuevo a Nicanor y usamos un precisión X para no fallar ventisca. Luego lo debilitamos de un par de ataques. Cacturne cayó de un solo golpe, al igual que Groudon de un crítico de rayo. Luego Nicanor se sacó la tula y acertó otro crítico más contra Absol de Surf, debilitándolo de un solo golpe, dándonos la victoria. Pasamos a la segunda sala donde nos esperaba Fátima, especialista en el tipo fantasma. Sacamos a Quapio frente a su Dusclops y nos bosteamos el ataque con paz mental, mientras él hacía protección. Luego barrimos a todo su equipo con triturar, que en esta generación era un movimiento de categoría especial. El siguiente combate era contra la Milf de Nivea, especialista en el tipo hielo. Comenzamos el encuentro con Maffer y realizamos la estrategia guarra de spamear doble equipo para evitar ser golpeados y poder bostearnos al máximo con paz mental, pero Sealio utilizó granizo y estuvo a nada de debilitarnos con golpe cuerpa, por lo que tuvimos que usar el último Restaura Todo que nos quedaba. Luego de tener el ataque especial a tope, sacamos la escoba, debilitando a casi todos los Pokémon de Nivea, a excepción de Walrein. Estuvo cerca. Como entró en juego la Valla Sidra, Nivea no utilizó una poción y logramos acabar con su último Pokémon. Como ya saben, Drake es el último miembro del alto mando y es especialista en el tipo dragón, por lo que necesitábamos recuperar los PPs de ventisca de Nicanor. Así que para no utilizar un éter fuera de combate, ya que es contra las reglas, usamos todos los más PPs que tenía la mochila. Y gracias a esto pudimos tumbar a Shelgon, Flygon, Salamence y Altaria de un solo golpe de ventisca.
hasta que nos quedamos sin PPs y salió Kingdra. Usamos un Éter y luego de recibir un Surf, lo paralizamos con rayo, recuperamos vida y cambiamos por Pan. Mientras tanto Kingdra se bosteaba con Danza Dragón, hasta que decidió atacarnos con Surf, cayendo en nuestra trampa, ya que contragolpeamos con Manto Espejo y conseguimos debilitarlo. Después de vencer al alto mando, tocaba ahora el combate final contra el campeón, que en esta ocasión no es Máximo sino Pluvio, y como pasó con el enfrentamiento contra Galano, Nicanor era una pieza clave para ganar este combate. Pluvio comenzó con Wailord y nosotros elegimos a Nicanor, atacamos con rayo y recibimos un doble filo que nos quitó media barra de vida, pero rematamos con un golpe crítico. Ludicolo era lo único que podía frenar a Nicanor, así que cambiamos por Pan, aguantamos a duras penas el gigadrenado y recuperamos vida con Valla Sidra y una poción máxima. Esperamos a estar a rango de un golpe y utilizamos mismo destino, por lo que Pan se llevó a Ludicolo al caer debilitado. Lipoki hizo lo propio, aguantando con 6 PS el hidrobomba de Tentacruel y debilitándolo de un terremoto crítico. Luego fue más rápido que Whiscash y alcanzó a meter una pantalla luz antes de caer con Surf. Sacamos a Nicanor y usamos recuperación. Luego Whiscash nos devolvió el crítico, pero Nicanor aguantó con 6 PS y entró en juego su Valla Sidra. Cambiamos por Esmirna y colamos un rayo confuso. Luego recuperamos vida con descanso y despertamos con Valla Tanya. Atacamos con Psíquico y dejamos a un cuarto de vida a Whiscash, pero perdimos también a Esmirna de un hiperrayo. Bosteamos a Maffer con paz mental para tratar de tumbarlo de una buena vez, pero aún así logró aguantar con un PS y Pluvio usó un Restauratodo. Antes de caer, Maffer acertó un par de psíquicos más que dejaron de nuevo a Whiscash con un cuarto de vida. Aún así, Quapio tampoco logró tumbarlo, así que ya solo dependíamos de Nicanor para pasarnos el reto. Pluvio usó otro Restauratodo y nosotros usamos recuperación. Luego le dimos un especial X a Nicanor para intentar hacer el mayor daño posible, pero Whiscash seguía subiendo su defensa con amnesia. Después de estar una hora usando Surf y recuperación y agotar sus PPs de terremoto, acertamos un crítico que logró tumbar por fin a Whiscash. Gyarados cayó debilitado de un solo rayo y ya solo nos quedaba Milotic, que después de un par de golpes logramos vencerlo, consiguiendo así la victoria contra Pluvio, convirtiéndonos en campeones de la Liga Joen. Y bien gente, así fue como logramos pasarnos Pokémon Esmeralda solo con Pokémon del tipo psíquico. Al final se complicaron un poco las cosas y fue Nicanor quien acarreó la partida, pero en general estoy muy contento con el equipo que nos formamos durante la aventura, la cual disfruté muchísimo. Sé que este video quedó demasiado largo a comparación de las series episódicas que tenemos en el canal, a pesar de que intenté resumirlo lo mejor posible, pero simplemente no me gusta saltarme la mayoría de eventos del juego, y es la primera vez que traigo este tipo de formato de un solo video, así que díganme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustaría que fueran videos más cortos o no tienen problemas con la duración? En fin, solamente quiero decirles que si me escuchan raro es porque sigo enfermo. Aún así espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho, ya que es completamente gratis. Y como siempre quiero mandar un agradecimiento a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.